¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta su clase de cálculo. Bueno, el día de hoy vamos a ver una simulación del movimiento. Como ustedes recordarán, en su clase pasada, bueno, pues estuvimos viendo lo que era el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? Vamos a centrarnos en este caso en el movimiento uniforme. El movimiento uniforme es aquel en el cual la aceleración es igual a cero. Es decir, que la velocidad es una constante, ¿sí? Y como la velocidad es una constante, entonces el objeto, en este caso un vehículo, o cualquier objeto que se esté moviendo a velocidad constante, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, miren, vamos a ver, tenemos el caso de un vehículo aquí, que tiene una velocidad, no sé, vamos a poner una velocidad de 2 metros por segundo, ¿sí? Inicia desde el tiempo cero y la aceleración es cero. Vamos a echar a andar la simulación y vamos a ver cómo se comporta la distancia cuando transcurre el tiempo. Ok, si ustedes se dan cuenta ahí, el vehículo está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. La gráfica que representa el movimiento de este vehículo es una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Bueno, porque a tiempos iguales se recorren distancias iguales, entonces en todo momento la inclinación de esta recta siempre va a ser la misma. Como la inclinación siempre es la misma, entonces estamos hablando de una línea recta. Vamos a aumentar la velocidad, por ejemplo. En la medida que nosotros aumentamos la velocidad, la inclinación de la recta es más grande, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque la velocidad cada vez es mayor. Para una velocidad más pequeña, seguimos teniendo una línea recta, pero con una inclinación menor. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa en el movimiento acelerado? En el movimiento acelerado nosotros tenemos una aceleración, ¿sí? Es decir, que la velocidad del objeto va cambiando. En un segundo tiene una velocidad, en el siguiente tiene otra y luego otra, y se recorren distancias diferentes para tiempos iguales. Vamos a echar a andar la simulación. Empezamos con un tiempo cero, velocidad inicial cero y una aceleración de 1. Noten ustedes que entonces la línea que representa el movimiento en un gráfico de tiempo y distancia ya no es una línea recta, ahora que es una línea curva, ¿de acuerdo? ¿Qué tan curvada o menos curvada va a ser esta línea recta? Pues va a depender de la aceleración. Para una aceleración pequeña vamos a tener una curva menos abierta. En realidad esta curva se llama parábola, ¿sí? Y es una figura que ya hemos visto en otras clases, ¿sí? El movimiento acelerado, en este caso el movimiento uniformemente acelerado, se representa con una línea curva llamada parábola. Y entonces, si aumentamos la aceleración, pues ustedes se dan cuenta, la velocidad aumenta cada vez más rápido, ¿verdad? Es cuando pisamos el acelerador muy rápido y fíjense qué pasa con la velocidad, ¿sale? Entonces, noten ustedes aquí que para tiempos de un segundo, intervalos de tiempo de un segundo, la distancia cada vez va siendo más grande, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos acelerando, la velocidad no se mantiene igual. Ok, espero que esta parte esté clara. Vamos a otra simulación. Bueno, que está un poco demasiado amarillo. Vamos a el caso de un resorte. Tenemos un resorte, el cual nosotros, bueno, pues está sujeto a una masa, la cual nosotros podemos variar aquí en la simulación, y nosotros la estiramos de tal forma que hacemos oscilar ese resorte. Cuando el resorte oscila, la masa sube y baja, y entonces vamos a ver cómo es la gráfica del movimiento de la posición X con respecto al tiempo, ¿sale? Ahí está, miren. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? Esto se conoce como movimiento oscilatorio, ¿sí? Entonces vamos a cambiar aquí las variables. Vamos a disminuir la masa. Bueno, no tanto. Aquí podemos jugar con estas variables, ¿de acuerdo? Entonces,
Reiniciamos y aquí está. Entonces tenemos el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio se representa con funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para diferentes tipos de movimiento, tenemos diferentes tipos de gráfica, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces ya cerramos. Y vamos a empezar ahora sí. El tema es la derivada como razón de cambio. Como ya se ha dicho anteriormente, la derivada es una medida de la inclinación de la recta tangente. Vamos a revisar nuevamente este concepto. Y es una medida de la inclinación de la recta tangente a la curva en la función f de x. ¿Sí? Entonces, fíjense, si teníamos... Vamos a buscar el archivo. Ok, miren. Aquí está. Si ustedes recuerdan, esto es algo que ya habíamos visto en clases pasadas. Si tenemos una función f de x que está representado por esta curva verde, y ubicábamos dos puntos, el punto x y el punto x más h, donde la distancia entre x y x más h es el parámetro h. Entonces, para este punto x teníamos su correspondiente f de x, ¿sí? En el eje de las y. Y para este x más h tenemos el correspondiente f de x más h. Y noten ustedes que cuando esta h la hago yo muy grande, ¿sí? Entre los puntos A y B podemos trazar una recta secante. La recta secante es la recta que corta a la curva verde en los puntos A y B. Y está representado por esta línea azul. Y tenemos otra recta importante que está en el punto A, que se llama la recta tangente. Acuérdense que la recta tangente es aquella recta que pasa rozando la curva verde en el punto A y que solamente pasa por un punto. Es lo que se llama recta tangente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago h muy grande? Fíjense, cuando yo hago h muy grande, la inclinación de esta recta azul se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa h es muy pequeñita? Cuando esta h es muy pequeñita, los puntos A y B se van a juntar, igual que x y x más h, y f de x más h y f de x se van a juntar. Fíjense, cuando h es muy pequeña, estos dos puntos se van a juntar. Pero noten una cosa interesante, ¿qué pasa con la recta secante? La recta secante cada vez más se va acercando a la recta tangente. Entonces, cuando h es igual a 0, la recta secante se convierte en la recta tangente, ¿sí? ¿Y eso para qué nos va a servir? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en resumen, en el límite, y la inclinación se escribía de esta forma. Dividimos f de x más h menos f de x y lo dividimos entre esta h, o lo que es lo mismo, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sí? En el límite, cuando h es muy pequeño, la pendiente de la recta secante es la misma que la pendiente de la recta tangente, ya se los dije, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como la derivada. La inclinación de la recta tangente en el punto A, esta inclinación se conoce como la derivada. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a regresar a esto en unos minutos. Primero yo les quiero platicar algo rápidamente. En física, y como en otras áreas del conocimiento también, el movimiento está dado como una función del tiempo. Es decir, cuando un objeto se está moviendo, no solamente cambia de posición, sino que está cambiando de posición cuando cambia el tiempo. Es decir, la distancia que recorre un objeto cambia cuando avanza el tiempo, es lo que ya les había dicho, ¿no? Entonces la distancia la vamos a escribir como una función que depende del tiempo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Miren, en el movimiento rectilíneo uniforme, del cual yo ya les había explicado en la clase pasada, la posición x es una función del tiempo, es x inicial más velocidad inicial por el tiempo. Esto es algo que también ustedes ya vieron en física. La distancia es distancia inicial más velocidad inicial por el tiempo y está representado por una línea recta.
como la simulación que yo ya les mostré hace rato. Para tiempos iguales se recorren distancias iguales y el movimiento se representa por una línea recta. El movimiento se representa así en un plano cartesiano donde el eje X es el tiempo y el eje Y es la distancia que se recorre, ¿de acuerdo? Entonces no se les olvide, movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta. ¿Qué pasa con el movimiento uniformemente acelerado? Esta es la fórmula, es algo que ustedes también ya vieron o debieron haber visto en la clase de física. La distancia es igual a la distancia inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Noten ustedes que esto tiene la forma de una ecuación cuadrática. Tenemos un término constante, un término que va multiplicado por t y un término que va multiplicado por t cuadrado. Este es un binomio, esta es una ecuación cuadrática y las ecuaciones cuadráticas en el plano se representan como parábolas, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo que yo les había enseñado hace rato, donde al transcurrir intervalos de tiempo iguales, nuestras distancias van aumentando y por lo tanto el movimiento se representa con una curva, ¿sí? Y dependiendo la aceleración, pues la curva va más hacia arriba o va más hacia abajo. Pero fíjense que ya no es una línea recta, ya es una curva, ¿sí? Ejemplo, caída libre. Cuando nosotros lanzamos un objeto, pueden ser estas llaves. Yo las lanzo y van a regresar, obviamente. ¿Por qué? Porque la gravedad, ¿sí? La gravedad atrae las cosas hacia el centro de la Tierra. Entonces, yo lanzo un objeto, en este caso estamos hablando de movimiento en una dimensión. Yo lo lanzo y transcurre el tiempo. Conforme transcurre el tiempo, aumenta la altura. Bueno, suponiendo que yo lo lanzo desde una altura de 10 metros. Llega hasta 12 metros, luego regresa a los 10 metros y llega hasta el piso, ¿sí? Entonces aquí tenemos el movimiento de un objeto que es lanzado verticalmente y cae hasta el piso, ¿sale? Esto es lo que se conoce como caída libre, ¿sí? Ok, bueno, y entonces fíjense, está representado también con una parábola, pero en este caso, en el caso de caída libre, es una parábola que está invertida. Movimiento oscilatorio, es el movimiento que les estaba comentando hace rato. Perdón, y en el de caída libre también tenemos la misma forma, es una ecuación cuadrática y representado por una parábola. Ok, movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio se representa por una función trigonométrica seno. La función seno, que es la multiplicación de una constante k por el tiempo. Seno de k por t. Y esta a, que se conoce como la amplitud, ¿sí? Entonces, en el movimiento oscilatorio lo que nosotros medimos es la amplitud de oscilación de un objeto. Aquí está la gráfica, se alcanza un máximo, luego un mínimo, un máximo y un mínimo. Ejemplo de ello, pues una boya. Una boya que está en las playas, por ejemplo, para delimitar la región segura en la playa, por lo general se ponen boyas. Y la boya lo que hace es que sube, baja, pasan las olas del mar y la boya solamente sube y baja, no se desplaza, sube, baja, ese movimiento que también se siente en los barcos, ¿no? Alcanza un máximo, luego un mínimo, máximo, mínimo, ¿sale? Y entonces la gráfica, pues es una función oscilatoria y que se representa matemáticamente con una función trigonométrica, ya sea seno o coseno, ¿de acuerdo? Movimiento oscilatorio amortiguado. Este se representa por una función exponencial, ¿sí? Y entonces tenemos aquí cómo es la gráfica de un movimiento oscilatorio amortiguado. Ejemplos de esto, bueno, pues tenemos el resorte, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un resorte y sujeto a ese resorte una pesa. Entonces, estiramos el resorte y la pesa empieza a hacer esto, ¿no? Sube, baja, pero la pesa no se va a quedar oscilando para siempre, ¿verdad? Va a llegar un momento en que se va a detener. Y va a hacer esto hasta que se detiene, ¿sí o no? Bueno, entonces, este es el caso del movimiento amortiguado. Estiran el resorte y alcanza un mínimo. Luego un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo,
hasta que se detiene, ¿sí? Hasta que encuentra una posición estable. Caída libre con fricción, bueno, pues este es un ejemplo de la caída libre, pero donde ahora ya no, ya consideramos la resistencia del aire. Y esta es la ecuación, es una ecuación bastante elaborada, que describe el movimiento de un objeto que va cayendo, ¿sí? Hasta alcanzar lo que se conoce como una velocidad límite o velocidad terminal. Ejemplo de esto, el paracaídas. Cuando se lanzan los paracaidistas del avión, entonces experimentan una aceleración. Se va acelerando, 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 pero no se acelera siempre. Va a llegar un momento en que acelera, acelera y alcanza una velocidad estable, ¿sí? O lo que se conoce como velocidad límite. Y aquí la gráfica se convierte en una línea recta. ¿Ok? Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, todos los movimientos tienen una curva, una forma de una curva, ya sea desde una recta, una parábola, una función oscilatoria, una función exponencial o una función que en el límite se convierte en una línea. Dependiendo de todos los tipos de movimientos, tenemos diferentes tipos de curvas, ¿sí? Estas serían como las más comunes. Entonces, por lo tanto, en física, para poder estudiar el movimiento es necesario conocer la función matemática que describe ese movimiento y obviamente también su gráfica. En este caso, la velocidad no será otra cosa que la derivada. ¿Por qué queremos conocer la función que representa un tipo de movimiento? Bueno, pues porque por medio de la derivada yo voy a poder calcular la velocidad de ese objeto. Muy bien, vamos al concepto de velocidad. La velocidad se define como la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido, ¿sale? Esto es un concepto básico de física, incluso es algo que ustedes ya vieron desde la secundaria, ¿sí? No debe ser algo nuevo para ustedes. La velocidad no es otra cosa más que distancia entre tiempo. Este cochecito que está aquí recorre una cierta distancia y lo hace en un tiempo. Por ejemplo, recorre 50 metros en 10 segundos, ¿no? 5 kilómetros en media hora, no sé. A final de cuentas, la velocidad así se define, distancia entre tiempo. Pero vamos a definirlo de una forma más formal, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que en un determinado tiempo, que yo llamo tiempo T, en mi reloj, no sé, 5 segundos, 20 segundos, no importa. En un tiempo T, este vehículo pasa por este punto, ¿sí? Cuando ha transcurrido un tiempo H, de hecho lo voy a poner aquí. Cuando ha transcurrido un tiempo H, que yo le voy a poner H minúscula, ese es el intervalo de tiempo que ha transcurrido. Pueden ser 10 segundos, 15 segundos, no sé. Cuando ha transcurrido cierto tiempo H, en tiempo, puede ser segundos o minutos. El tiempo ahora sería este tiempo inicial T más el tiempo que transcurrió, que es H. Es decir, en este punto, el tiempo sería T más H. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Vamos a suponer que en este punto, la distancia inicial es una D que depende del tiempo, ¿sí? D, que es una función del tiempo. Por lo tanto, cuando el vehículo ya va en este segundo punto, la distancia es D, que depende de T más H, ¿sí? ¿Cómo va a ser el movimiento? Yo no sé si es un movimiento acelerado o si el coche avanza adelante y luego para atrás, etcétera. O a lo mejor acelera, luego desacelera, no importa. Lo único que a mí me interesa saber es que inicialmente hay un tiempo T y una distancia que depende de ese tiempo T. En el segundo momento el tiempo es T más H y la distancia es D, que depende de T más H. Entonces, y lo que yo les decía, el tiempo que transcurrió es H. La distancia recorrida de este punto, de este punto inicial a este punto final, es la diferencia de esas dos distancias, D de T más H menos D, que depende del tiempo, ¿sale? Entonces, esta es la distancia recorrida. Por lo tanto, la velocidad es D de T más H menos D de T.
Eso dividido entre h. Es lo mismo. Distancia final menos distancia inicial entre el tiempo transcurrido. Acuérdense que esa era una de las fórmulas de la velocidad. La distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo. ¿Pero por qué aquí pongo yo h? Bueno, pues porque yo voy a poner con h el tiempo, ¿no? ¿Sale? Pude haber puesto t, pero a mí lo que me interesa es ponerlo como h. Entonces, fíjense, esto sería la velocidad promedio. Pero, ¿qué pasa si yo quiero conocer la velocidad en cada uno de los puntos? No sé, aquí, o en este punto, o en este punto. Yo lo que necesito es hacer esta h muy pequeñita. Es decir, que la distancia que se recorra de este punto a este sea lo más pequeñita posible, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que este tiempo h sea muy pequeño, no sé, a lo mejor un microsegundo, no sé, un milisegundo, algo muy pequeñito. Entonces, eso es lo que se conoce como velocidad instantánea. La velocidad instantánea se tiene cuando el intervalo de tiempo h es muy pequeño, es decir, cuando h tiende a ser 0. Entonces, la velocidad instantánea no es otra cosa más que el límite cuando h tiende a 0 de esa velocidad, de d de t más h menos d de t entre h. Y esta cosa que está aquí es exactamente la misma definición que la de la derivada. Así pues, la derivada de la función distancia con respecto al tiempo nos da como resultado la velocidad, ¿sí? Y no se les olvide, perdón, es la velocidad instantánea. Entonces, todo esto que yo les acabo de explicar, lo único que nos debe quedar bien claro, ¿sí? O en resumen, lo que ustedes deben entender o comprender, ¿sí? O asimilar, es que la derivada, en el caso de la distancia que depende del tiempo, no es otra cosa más que la velocidad. La derivada es la velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo les doy, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que en el movimiento uniforme acelerado yo les doy esta fórmula, ¿sí? X, que depende del tiempo, es X inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, pues cuando yo calculo la derivada, pero con respecto al tiempo de esta función, entonces yo puedo calcular la velocidad, ¿sale? Esto no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer la siguiente semana, ¿sí? La siguiente semana vamos a ver ejemplos de movimiento en función del tiempo, diferentes tipos de movimiento y vamos a calcular la velocidad en diferentes momentos, ¿sí? Pero esto no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver después porque ya es bastante información y no quiero que se me revuelvan. Este apunte, así como yo lo puse con dibujitos y todo, exactamente así como yo lo puse, lo van a copiar en su libreta y me lo van a mandar por WhatsApp, ¿de acuerdo? Ok, chicos, y esta sería la tarea. Pues yo les agradezco mucho su atención, nos vemos en la siguiente y pues hasta luego.